Bienvenidos a todo el mundo. Bienvenidos a Midnight Sage en español en la mañana. Bienvenidos a todos. Tenemos mi hermano Diego de Midnight Sage español. Diego, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Mike, por estar aquí. ¿Todo está bien en el parte del mundo donde estás? ¿Todo está bien? Es Latinoamérica, siempre está en llamas. Entonces, bueno, normal. hay problemas, pero es como un paraíso, ¿no? Sí. Bueno, depende del día, ¿no? Sí, muy cierto. Depends on the day of the week. So I'm going to, unlike Steven Spielberg and Alonzo over at Marvel, I actually care that people that speak Spanish and don't speak Spanish have a good time today. Oh, did I say that? Sí. And I was just telling Diego that he lives in paradise. Well, it's Latin America. The paradise is depends on the day of the week, right? Yeah. Y del Sudamérica tenemos mi hermano del Geektripology, el señor Don Pablo. Don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? It's a trap. Oh, ¿cómo vamos, hermano? Va a ser un día. ¿Cómo se dice trap? ¿Porque tienes Mexican Iron Man hoy? No, ¿No es una ya sorpresa increíble? Es una sorpresa increíble. Cuando lleguemos a la noticia de Doctor Who se van a enterar porque it's a trap. Oh, bueno, vamos a discutir el Doctor Who. Todas las noticias que tenemos de Doctor Who. Vamos a discutir Netflix. Hay un memo de los empleados, ¿no? Básicamente es un tate quieto. Vamos a hablar de, ¿qué más? De Doctor Strange, ¿no? ¿Tenemos los números, Diego? Sí. No es bonito. No es bonito, pero es el universo de Marvel. ¿Cómo? ¿Quién me está diciendo? No me digas eso. Doctor Strange tiene la América Chávez, güey. Mike, América Chávez es el héroe que necesitamos, el héroe que buscamos, la señora que va a ayudar el universo Marvel. Come on, guys. We got to get behind America Chavez, guys, ¿no? Sí, no. pero... Mexican Iron Man likes to get behind lots of female superheroes, if you know what I mean. Oh, yeah. Uh-oh. So long as they're legal age and over 21, they sign the prenup. Welcome, everybody, in the chat. We got a wonderful chat. I'm going to say what's up and hello to Miguel Farah. Podrían hacer una serie sobre dioses de los amos. Okay, we're going to get into that. Well, I'm going to save that one for later. Hello, DB Martin. Hello, Mickey Rooney. Hola, Gonzalo. ¿Cómo está, amigo? Tenemos Mark Mool. ¿Cómo está, Mark? We're going to get back and I'm going to show these. Oh, you guys got some great comments in here already. We're going to come back and we're going to show those here in a minute. Bienvenidos and welcome to Dr. Dragon. He says, hola, friends. Drop by to say hi. Unfortunately, I may not be in chat due to the ongoing Depp trial. Sorry if I missed the great Mexican Iron Man himself, though I'll try to hop in and out. Have a good one. Well, thank you, Dr. Dragon. This is not the real Mexican Iron Man is supposed to be on a conference call for work. He sent a text to his client who does not have a YouTube account to tell his client that I was unexpectedly delayed. Yes, we're missing Paulie today. Paulie had to take care of some family business. All's good. He's fine. Everything's fine. Everyone's fine. Just some stuff to handle on the home front. You know how it goes. You know, we're not always able to do everything. But Dr. Dragon, you keep track of that Amber Heard trial, and it's better you watch it than me because the more I watch it, the more I'm reminded of 2 or 3 of my ex-girlfriends. Yep. Hey, don't judge me, Pablo. Don't judge me. I know what you mean, man. I have been there. And welcome to your Muslim uncle. Assalamu alaikum, alaikum salam. I'm going to reply to myself on his behalf and hope you are well. Oh, we also have Brandon, the anime guy. Hey, Brandon, all you have to do is hit the SAP button. And when you hit the SAP button, pues todo lo que estamos hablando hoy en el show de Midnight Sage en español. And then you let go of the SAP button and then you get us back in English. So remember, Brandon, the anime guy, when you hit the SAP button, podemos hablar en español. And then when you let it go, we talk in English. How'd you like that, Diego? Ay, fue hermoso. It was beautiful. I bet Paulie never does that. No, he doesn't allow the SAP button. He just does it on his own. He doesn't allow the SAP button? Nope. But the SAP button is where you have fun. It's where you have fun and you can say stuff that the YouTube channel algorithm, doesn't like.
you can do stuff like the YouTube algorithm doesn't let you get away with. Like, for example, I can hit SAP button and do stuff like "Tit, tit, hermano de mi ex esposa es un come mierda." See, and then I let go of the button, and then I can say, I can hit the SAP button and say, "El nuevo novio de mi ex esposa es un cerrote, un come mierda y no tiene trabajo." And then I let go of the SAP button and we're back in English. See that? Así que así funciona. You see that? See, Andre didn't know that we got the SAP button, huh? No. Oh, shh. Don't tell Andre that we have the SAP button type of thing, right? He's gonna start using it when you're on. Oh my God, Andre speaks really good formal European Spanish. Have you ever heard him speak Spanish? Sí. Yeah, he does. He said, he gets a little nervous, I think, with you guys, but he doesn't command of the language. He's very proper. He doesn't talk like, some people say, "What kind of Spanish do I speak?" Well, I speak like I learned how to speak Spanish around Caribbeans, right? So I don't, you guys from Latin America and South America hate guys like me, right? Because, pues cuando estaba en Cuba, Fidel me robó de todo. Yo tenía rancho grande con azúcar, mango, tabaco, todo eso. Like, I don't know how to say an S in Spanish, right? And then we say stupid shit like, Mexican man, where'd you put your car at? Bueno, yo creo que el parqueado está allá. El parqueado. Okay, big secret, Mike. Yeah. The eating of the S's is not just common in the Caribbean. Here in Peru as well, for example, there's the word pues, Yeah, pues. But we make it shorter and we say yape. Like, instead of ya pues, yape. Okay, you're kind of like half the word then. Yep, that's why it's common. Hi, the lovely Sherry. Welcome, lovely Sherry. Hola, Sherry. Y bueno, creo que ya hicimos el saludo al chat. Después iremos a fastidiarles un rato más. Pero, Miguel Farah dice, en Chile, the final S has been banished. Sí, sí, es verdad. Realmente sí. Check out this one. Guys, we're going to have fun today in English and Spanish. Everybody, all 14 of you that are watching us, plus the 3 of us, all 20 of us, or however we're going to have today, we are going to have fun today as a group on all these topics. We are going to run it like, normal Midnight Says Espanol show, but we are all going to have fun in English and Spanish. So, and I'll do my best to everything that we say in Spanish, we repeat in English. Look at Macaroni. Ajú, ojú, ojú. Or like Mexicans say, pues. You ever notice how Mexicans say pues like super slow? Like, pues. And then there's that like little split second of silence after. Pues. I mean, there's a reason why Speedy Gonzalez Cousins talks like that. Right, exactly. I'm going to have to agree with you. Javier Loza dice, Diego. A ver, Javier Lozano dice, hola mi gente, ¿cómo están? Saludos a Pablito, soy su fan, espero un directo 100% en español para verlo completo, por favor. No te preocupes, será en su mayoría en español, pero también tenemos que respetar que algunos fans no tienen dominio completo y los traducimos. Yeah. Y justo, You're Muslim Uncle, que dice, I love Cuban Spanish. A good guy I knew since kindergarten was Cuban. His parents were fun. Cosa más grande, chico. Well, let's get straight into the action, ladies and gentlemen. I'm sure everybody wants to know what's the Midnight Sage Español take on los números de Doctor Strange del cine. Diego, lead us through it. Let's go. Listo, gente. Como pueden ver, acá tenemos lo que es el fin de semana 2 de Doctor Strange. Y vemos un número interesante ahí. Doctor Strange tuvo una caída de la semana anterior de 67%. Y en realidad puede ser inclusive más, solamente que The Numbers lo redondea. Estamos hablando que Doctor Strange de un fin de semana a otro perdió 2/3 de su valor. ¿Eso es una caída significativa? Sí, es un estándar con mayoría de las películas de Marvel en la era Phase 4, ¿no? Como llaman algunos, la MCU. Can you make it bigger? Dame un segundo. Okay, better. Go. All right, now go. Keep going. Listo. Como digo, es una caída significativa. ¿Pero por qué es esta caída? Simplemente porque la mayoría de las personas han visto la película, han hablado del tema y el resto del público ha decidido si va a ir o no. Y una tendencia que soporta esta
como desaparición de la mente del público es también los trends. Pablo, ¿cuánto porcentaje cayó en los trends Doctor Strange? Ok, vamos desde cuando se estrenó. Se estrenó con 36 millones, luego primer día oficial en taquilla, 90 millones, luego tiene una caída del 36%, luego una caída del 33%, siguiente día una caída del 65%, siguiente día una caída del 7%, siguiente día una caída del 28%, siguiente día una caída del 11%. Llegamos a mayo 13, donde finalmente se recupera con un 111%, que comparado con el día anterior, el mismo día de la semana anterior, es un 81% menos. Wait a minute. So you two guys are telling me, okay, so you're telling me that it had the worst drop off of any movie, even movies that have already been out since before it came out? Es casi como la de Ghostbusters 2006. Ajá. That's the first thing you're 2016. telling me. Number one is that we're down almost 70% week to week. That means that if there were 10 people that saw this movie a week later, there's 3 for that because we had 70%. Yeah, okay. So for every 10 people that went to see the movie in week 1, only 3 people went in the second week. Correct. En la segunda semana. Yep. Sí. Holy crap. Esto es un desastre, ¿no? This is not good news. This is a disaster. Sí. Yep. ¡Dios mío! No solo eso, Mike. Lo que Okay, estamos okay. también I'm sorry I interrupted you. Keep going. Sorry. Go. Sí, no, por eso. Lo que estamos diciendo con los datos de Pablo es de que la caída es básicamente porque el público perdió completamente el interés en la película. Después de la primera semana, con como el word of mouth, como decimos en inglés, ¿no? De que el público que vio esa primera semana comenzó a contar a sus amigos qué tal la película. Mucho del hype que hubo porque esta película seguía con lo que viene de Spider-Man No Way Home. Entonces, obviamente, había mucha gente emocionada, incluyéndome a mí, porque dije, a ver cómo se conecta todo esto. Y que tenga esa caída tan drástica es un golpe más fuerte, porque no podemos ver nada comparable a esa caída tanto en tendencia como en dinero. Así, la última instancia fue en 2016 con Ghostbusters, el remake. Ok, y si es que vamos un poco más hacia qué diablos está pasando, simplemente tenemos que All pensar right, so que the first problem we have is word of mouth. Let me translate Yes. real quick for the people at home. Sí. So what Diego's saying is the first problem that we have is word of mouth. Okay, Pablo, go ahead. Ya. Ok, los viernes para las películas del MCU son días clave. ¿Por qué? Porque normalmente es el día donde la gente sale de la oficina y va a disfrutar. Tienes el día del preestreno, que es el miércoles, donde la gente más adepta va porque va. Tienes el día jueves, que es la gente que puede esperar un día. Y tienes el viernes, que es todos los fans de oficina que van en masa. Entonces, normalmente el viernes es un muy buen día para las películas de Marvel. En este caso, tener un menos 81%. Quiero que se hagan una idea de qué es eso de un viernes, otro viernes, cuando el anterior viernes ya habían tenido un 33% de baja. Okay, so wow. All right, so the Friday to Friday numbers really tell the real tale, which means that it's actually potentially doing even more work. It's doing worse than even the 67% would indicate, because the 67% is an aggregate of all of the days that it's down. Yes, that is correct. Yep. So if you wanted to look at Friday, what Pablo was saying, everybody, is if we just look Friday to Friday, it's actually 30 more points, 3x or 30 more points worse in the aggregate. So for every 10 people that watched it last Friday, there was barely 1.5 or 2, barely, if that, right? 1 or 2 people that watched it the following week after on Friday, which is a heavy movie night, is what you're saying. Yep. For Marvel movies, yes, because it's the day when office people normally can go. You have the really hardcore fans that will go Wednesday, that is the pre-release. The release date, you will have people that can wait a day, and then you have the office people that will go on Friday. That's the tendency for the MCU movies. It's different for other kind of movies, but for this kind of movies specifically, since you have a lot of people that grow with the MCU,
you have people that cannot go for because of work, but will go on Friday just to relax. Okay. Brandon, the anime guy, hates his translator, but says, esta película se está muriendo y me estoy riendo. Totalmente. Sí. Oh. Y no solo eso, algo que quiero, ¿por qué estamos trayendo todos los datos del trend y también de la caída de la segunda semana? Pero es Quiero la, que- okay, wait, hold on, let me ask you a question. ¿Es la A ver. reputación de Doctor Strange 2 en particular o la reputación del universo Marvel en total? No, esto en específico tiene que ver con esta película. ¿Por qué? Si es que comparas los índices de popularidad de los personajes, una vez muerto Tony Stark y una vez muerto Capitán América, uno de los personajes más populares que queda es Doctor Strange. Además, esto sería una continuación directa de Spider-Man No Way Home, que sacó 1.8 billones de dólares, y además es una continuación directa de Endgame, que es, la película más taquillera del MCU hasta ahora con casi 3 billones. Entonces, el personaje y el origen de la película hacia los fans Ajá. hace que su inicio sea gigantesco. Además de que los boletos en los Estados Unidos subieron un 50% en los últimos años. Hay algunos ajustes económicos también en otros países. Entonces, la cifra suma casi $500 million en el primer fin de semana. And Okay? Brandon, the anime guy, comments, this movie will be lucky if it gets to the 1 billion USD mark. I prefer closer to the Batman numbers, which for Marvel is a no bueno. That's right about the alley of where you were going right now, wasn't it, Pablo? Sí, that's correct. And that's exactly what I predicted the week before the movie released, because I was looking at the trend on behavior on the consumer and not into basically the hype. Diego, ¿qué opinas Ok, en eso? lo que voy a decir nomás es esto, ¿ya? Esta película tenía en sí todo para ser un éxito real, Ujú. ¿ok? Tenías al director, tenías al personaje y al actor. Tenías que la película que le precedió fue la que rompió la maldición de, digamos, la taquilla de películas relacionadas a Marvel en la época actual, ¿no? Ujú. Tenías todo eso a tu favor. Pero lo que sacaron de producto es muy deficiente. Y justo a eso quería tocar. Esta película tuvo algunos de los reshoots más extensos en la historia del MCU. 85% de la película. Exacto. Y estamos hablando de una película de $200 millones que tuvieron que volver a grabar esencialmente. Si estamos hablando solo el 85% de eso, de esos 200 millones, ¿ok? Sería que unos... Espera un rato. 85 más 85, 170 millones. Lo voy a poner así. Si es que esta película continúa en la misma tendencia, y considerando todo lo que han hecho y llega a los 800 millones de dólares, está llegando a tablas. Está Okay, quedando hold on. You tablas. guys are in two different topics. Let me break it up for our English-speaking friends at Mhm. home. So the first thing, Diego, let's go back before we get to that part. Let's get to the Okay. first part, which is that this movie has what Diego's saying is that this movie has everything going for it coming out of the gate. And Diego went through a list. You want to repeat that list, or do you want me to do it? I can do it. Okay. You had the director. You had the character. You had the actor with the character. You had that. It was the following movie after No Way Home, the movie that broke the Marvel curse in the current time, era of movie theaters because of the beer bug. And still, you get a product that doesn't match all that. It's unexplainable. You have everything, and still, it's like you had a royal flush, and somehow you still lost. Yep. And we've got a new member. Brandon, the anime guy, has become a YouTube member of Midnight's Edge Espanol. Oh, great. This is going to help us. This is going to help us upgrade the SAP button. I can get like a neon light around it, right? Sí. Gracias, Y muchas hermano. gracias, Brandon. Thank you. Muchísimas gracias. Bienvenidos, Brandon, the anime guy. Brandon tiene un canal increíble. It's a channel that focuses on anime, and he does a great job of introducing people
to the classic anime that I would have to say most anime fans love the most. Yes? Yeah, and I'm going this Saturday. I'm Perfect. talking You're going to be on the about. show this Saturday? Yep, I'm talking about a really, really deep otaku anime that is Lucky Star. Okay, Diego de Gonzalo. Gonzalo Vergali nos da un super chat de 300 pesos uruguayos, y muchas gracias, Gonzalo, y nos dice: tenía todo para ser un éxito, menos lo importante, una buena historia. Exacto. Holy shit. In English, that means it has everything except the one thing it really needs: a good story. Yep. And Brandon, the anime guy, with Pablo, you can do this one. Let's see. Go ahead. Brandon, the anime guy, con 10 $10 pesos US. americanos. Amigos míos, comedme unos tacos. Espero que mi traductor funcione correctamente y esto tenga sentido. En lugar de gastar dinero en estas cosas de Disney, veré anime y daré taco money. Viejo. I know what you meant, but comedme unos tacos suena muchísimo a lo que vamos a hablar sobre Thor. That's a good one. Basically, yeah, eat my tacos. That Brandon. Well, we want to thank you for the taco money, but the way it came out, it's kind of sexually suggestive. Which we have a couple of jokes about that when we get to Thor: Love and Thunder later. But thank you for the super chat. You rock. And according to Paulie, there's some Midnight Sage Espanol super chat thingies back here. I don't know, where are they? Are they back here? Bueno, mientras tanto vamos a Van, Pablito. Here's one. What's this one do? Let's see what this one does. Por favor, que no sé. He's a Mexican, he's not a Mexican. Look out, here he comes with another big rant. Oops, wrong button. No, funciona por lo que va a venir ahorita. Oh, I'm going to rant soon? I haven't ranted in Espanol in a while in Spanish, but it could happen. Okay, all right, let's wind up our discussion on this. Pablo, I interrupted you before we got to the second part of this, which was, how much does this movie need to make with a budget of, I believe Diego said it was 170 million in hard costs, just right? Give or take? In additional costs. This is the real issue. The movie had to be 85% redone. That means including reshoots. That means a lot of time from the actors. You have to redo every single effect because, well, the movie sucked. So they needed that. And you need to pay for the script changes and everything. So basically, if you say that this movie may cost double, you may be correct. So so that means we're looking at a budget of 180 to 200 million doubled. So we're at 370 to 400. I will put it on the 500 range, to be honest. Because marketing? Marketing, that's an extra. That's the original cost with 1.5 extra. Because current day, you need at least 1.5 of the cost of the production to be sure that people will go to watch the movie. Los reshoots, ¿cómo sabemos si el porciento es como 85? Thanks to Andre. And we are coming with a video on Spanish. There's already a video on English. You got it. That's what I was trying to get you to, too. Yeah. We have a whole video coming in Spanish, and there's already one on English where we explain everything that went on and the amount of reshoots on this movie. And baby, that's terrible. Okay, so si tenemos 85% del 200 millones, let me do the math real quick. It's like Diego said, yeah, you're right, 170. Mm-hmm. And if I add 200, that's 370, and I got to multiply by 3, no, Diego? Isn't it by 3 or 2.5? No, 1.5. For marketing. 1.5. Let's go in the minimum because Disney doesn't have as much cash as before. All right, so we need to get to 555 million. Yeah, that is just to break even. But you still need to pay every single tax on every single country, and the movie needs to actually pay for the theaters. So realmente necesitamos como 800 millones de dólares. Yep. Más o menos 800 millones.
Yep, Wow, that's holy shit, my 800 million. calculation. Espera, voy a traducir eso a una forma que todos los latinos entenderán. Necesitan un huevo de dinero. Exacto. Okay, we need big baller money. All right, got it. All Sí. right. Well, anything else to say on this topic? So we move on to the next one. We got to move on to the next one. Nos movemos al siguiente Sí, porque quedamos. el Porque no- público no igual queda más. ya se alejó de Doctor Strange, como podemos ver en los números. Y voy a compartir un segundo mi pantalla para que veamos una pequeña foto. Okay, ladies and gentlemen, we're moving on to our next topic, which is the exciting new Marvel movie from el universo. Marvel is Thor, Love and Thunder. What O the como, F is this? como lo deberíamos llamar realmente, tortillera. El que entiende, entiende. El que no, por favor, no nos obliguen a decirlo, que si no nos pegan. Mexican Iron Man tiene que ir al gimnasio. Man, I gotta do my ejercicios. That lady's got better arms than I do. Creo que tiene mejor que todos nosotros combinados. Lo peor es que Natalie Portman, puedes ver por la clase de reflejo en el bíceps, lo más probable es que sea hule. Bueno, no son músculos reales. Pablo, ¿qué o cuando en esta foto qué opinas? ¿Qué está pensando? ¿Qué es el análisis? Man, I think I'm gonna rant right now. Oh, ¿qué tenemos? Explícame, ¿qué tenemos? Primero, podemos ver al rey Valkyria, porque sí, ahora ser una reina, a pesar de que las reinas históricamente han sido el control principal en la política mundial, es visto como malo, así que es el rey Valkyria. Además tenemos al rey Torret, con la misma cara de enojada que rey Valkyria por ninguna razón aparente. ¿Por qué ahora todas las mujeres tienen que tener cara de estreñidas? Yo no sé. Porque no recibieron el cheque de child support, ni alimonio, ni toda esa mierda. Muy posiblemente. Están esperando el cheque o No comentaré. Come on, Diego, that was a good one. I know, but that's why. They're pissed off because they're waiting for their child support or their alimony payment. Come on, that was a good joke. I know, but still, I don't wanna. Oh, God, Solo no. diré, una mujer con esa cara normalmente tiene un oso de peluche bajo la axila. Ajá. Ustedes me entienden. Si es que han visto una feminista radical, ustedes me entienden. Es posible Ay, que Dios Valkyrie está pensando, what do you mean you didn't take out the trash? Bueno, pero What do you mean I need to make you a... No, you know perdiendo. what this is the look of? ¿Qué estás ¿Qué? pensando, Cerote? ¿Que tengo que preparar un sándwich? Pues sí, trabajas en Subway. No, I meant like make her man a sandwich. Olvídalo, nadie entendió el chiste, pero bueno. No, I get it. I was teasing you back. Siempre sal con una mujer que trabaja en Subway. ¿Por qué? Una vez que hayan terminado, igual tiene que hacerte un You sándwich. know what? I'm going to turn to the men in the chat, the men and women in the chat, and I'm going to ask them, do you find this look of a superhero attractive in any regard, whether it's sexually or from a strength or a hero standpoint? Give me a 1 yes and un zero for no. See, one and no. If you don't, put a 0. If you do, put a 1. If you like this look, let me know. If you like the look, give me a 1. If you don't like it, give me a 0. bueno, Miguel Farah comenzó con muchos ceros. Ah, Ángel, hola. Holy shit, mira Ángel de la verdad. Sí, ¿cómo vamos? Pablo, read this one. Están enojadas porque no son hombres y envidian a los que sí lo son. Y créeme, es mucho peor. ¿Por qué? Ay, Si ¿por qué? alguna vez tienes una novia, no le prestes tu suéter, no le prestes tus camisas y no le prestes tu martillo, porque todos se lo van a quedar. Por ejemplo, adivinen la personita que tiene aquí el martillo y las bolas de Thor. Sí, Miguel Natalie Farah está Portman. en fuego, bro. Dice, Miguel Farah dice, están estreñidas porque el lobby de los productos para tránsito lento es fuerte. Check this one out. Y dice, oh, Pablo, tú lees esa. tortillera y tortillera.
tisera, de hecho. Bastante, hermano, bastante. Y ese es... Ay, hermano. Thor is Y going to be a gigantic pile of crap. Well, I don't know. I mean, I think Angel agrees with La you. tortillera. Ay, Dios mío. Yeah, I told you. I know. I said I said, yeah. Basically, if Mexican Iron Man came in this universe and asked these girls to make him a sandwich, I think I wouldn't get a sandwich. That's what I think. van a usar Mjolnir para ablandar la carne. Guys, I'm not seeing a lot of ones here. No, Tenemos un problema grande. la gente no le está gustando. Brandon, el anime guy, está diciendo que they are fugly. Mark Mull dice cerota. DB Martin, cerota. Fletcher Williams says, puro cero. Uh-oh. Tortilla malap. One. La otra, no. Oh, okay. All right. Well, Ok, Mickey. yo tengo una pequeña debilidad por Natalie Portman, así que seguramente lo haría. No Bro, lo she would contaría break en you in half, público. Natalie Portman. No, she wouldn't. She's only like 5'2", huh? Yeah, exactly. Oh, man. Also, Pero, those are real better ¿piensas muscles. que está bien, buena, deliciosa, preciosa, todo eso o qué? No, Pablo, no, que Natalie pero Portman, anyway, está una... he visto cómo se ve debajo de la armadura, así que, Oh, my God. ¿qué? El internet es un lugar maravilloso. Danny TV has a good point. Natalie Portman should stay on academics and forget this movie things. It's not bad advice. No, she is actually really smart. She has a PhD on physics, so yeah, she should actually go for the physics. She's really good on that. Oh, so you like him smart, huh, Pablo? I have been following her career for a long time. As I say, I have a weakness for her. Oh, Pablo Natalie sitting in a tree. Please. Kissing. And more. Natalie Portman, if you find this somehow, Pablo's single, just so you know. Yeah. God damn. Tenía que hacerlo. Ay, hermano. Ok. Pero bueno, tratemos de ser un poquito objetivos acá. Ujú. Ok. Primero, Pablo, tú que tienes experiencia cosplay y todo eso, y también con respecto a usar medios digitales para editar imágenes y eso, ¿te parece extraño cómo está Natalie Portman con respecto al traje y todo? Justamente por el traje, posición, la manera en la que se refleja la luz y todo, creo que al menos tiene 1 centímetro, si no es más, de padding en los brazos con piel artificial. El tipo de traje, las impresoras 3D son una brutalidad ahora, pero puedes ver el tipo de impresión 3D que utilizaron para muchas cosas. Lijar 2 veces, nunca está de más. Y algo que quiero destacar, porque han estado hablando sobre esta chica que está aquí. Por el contexto, lo más probable es que ella tenga que ver con dioses egipcios, que en ese caso esto no es canon con Moon Knight por ninguna razón, sino... Si vieron Moon Knight van a entender que esto no se ve nada como Moon Knight, pero sí, la apariencia es egipcia. Y por el tipo de construcción y todo, esto sería básicamente en el Olimpo. Están en el lugar donde van a conocer a Zeus. Así que no es que sean sus tronos como tal, sino que esto es el lugar donde básicamente están reunidos los dioses peleando contra Gore, el asesino de dioses. Hay muchas cosas que no me cuadran sobre cómo pusieron padding en Natalie Portman. Es más o menos la misma técnica del traje de gordo de Thor. Ya. Ya. Es simplemente para abultarla y eso se nota bastante simple. Y sí, mira su brazo izquierdo para que todos vean. Ese es el lugar donde más creo que para que el público entienda lo que queremos decir con Sí, sí, respecto sí. a ese detalle. Porque sí, la que Miren. hace Valkyria sí, ella sí hace ejercicio y está condicionada, Sí. pero Miren, aquí, por ejemplo, deberían ver un poco de fruncido, porque eso es lo normal. Ella ya tiene más de 30 años. Su cuerpo, además, ha pasado por veganismo, entre otras cosas, así que debería tener arrugas en esta parte. No las tiene.
¿Eso qué nos quiere decir? Que esto es hule y está conectado directamente en el pecho. Además, hay un poco de diferencia de tono. Lo lamento, no me la creo que estos sean músculos reales. Simplemente no es así. Y eso no quiere decir que no haya hecho ejercicio, lo que quiere decir es que no hizo el suficiente y necesitó ayuda. ¿Qué tanta Ujú. ayuda? Yo diría máximo 1 centímetro de padding. No creo que sea tan exagerado, pero sí creo que necesitaron hacer un poco de bulk up. Además, obviamente ya está pasado Photoshop, así que hay algunos highlights, hay algunos arreglos. Ah, Okay, El listen. problema. Now's a good time to stop and let's go over everything that you just covered. So, what Pablo just did is he went over. Basically, Diego asked him to analyze from a look standpoint comics. Well, we asked him two questions: comics versus what we're seeing on screen, and then the second element that Pablo got into was the believability of this in terms of whether Photoshop was used to add shadows and shades or whatnot, which happens in post production a lot. Do you want to go back over that in English, or do you want me to do it, Diego or uh, Pablo? No, Just don't worry. If it's about the comics, I don't care about the accuracy to comics because the comics where Mighty Thor, this character that is basically a female Thor, appear is a lot of garbage. yeah, Is from 2014 and on, and yeah. is a lot of terrible, terrible comics. For the accuracy to real life, I was pointing at that since she was vegan for a while and everything, she'll have a bit of wrinkles on the armpits that you don't really see. So that also the way that the lights reflects and everything points me to there's at least 1 centimeter of plastic. Is the same kind of padding that they use to make the belly on Fat Thor to bulk up her arms. Yeah, if you see even in Valkyrie, she has the wrinkles. Can you see this? Ujú. Yeah, that's normal. In a woman over 30, she starts to gain a lot of adipose tissue on that part, and even when you bulk up, that actually shows. So she doesn't have any wrinkles. This is plastic. Directly, this is plastic. Other than that, you can see the kind of making of the armors and everything that is basically 3D printing and a lot of fancy materials. I love that, but maybe you need to sand a bit more on the 3D printed parts. And I was talking about this character that seemingly is from Egyptian mythology, but she doesn't fit with Moon Knight that we saw the Egyptian gods there. And the other part is basically this is not their thrones. This is the place that we saw in the trailer where you can see Zeus. So basically, this is Olympus. Sí, lo resumió todo. Yeah. Bueno, Diego, what else do you want to add to? What do you feel about the potential for Thor: Love and Thunder? How excited are you? okay, I'm gonna say two things, but first in Spanish and then in English. Okay, primero, pues quería tocar el hecho de lo que Pablo mencionó, lo que claramente si ese es un dios de Egipto, ¿no? Y que no conecta con lo que hemos visto en Moon Knight, significa que Moon Knight básicamente lo sacaron por sacarlo y lo han dejado a morir. Y un personaje tan interesante y ni siquiera trataron de hacerlo continuidad, lo que me molesta porque tienes un actor como Oscar Isaacs y básicamente lo has malgastado. Primera cosa. Segunda cosa, directamente con esta película. El tema va a ser todos los errores que hemos visto en Doctor Strange en el sentido de producción, como por ejemplo que la acción se ve borrosa, ¿no? Y también en el tema de la narrativa. Y si han hecho algún cambio al guión y no han tomado en cuenta para mantener continuidad de tal forma que cuando hacen toda la película se queda un poco, te quedas con vacíos en la historia que no se completan. Y que me preocupa que de todas formas vaya a hacer que esta película tenga el mismo nivel de calidad que Doctor Strange. Y yo digo me preocupa porque digo, si voy a ir al cine, especialmente por ejemplo mi enamorada que es una Marvel Head, yo quiero que los dos nos divirtamos viendo la película.
¿entienden? Pero si sé que vamos a tener problemas en nivel de producción, en la calidad, donde va a haber movimientos borrosos, una película que es de todas formas Thor, no importa al final, digamos, en el sentido de quién está usando el martillo, mientras que veamos la acción del dios del trueno, ¿no? Peleando. Si voy a ver que está medio borroso, no se ve claramente como en las otras películas del universo, y voy a tener esos problemas de consistencia en historia, me va a sacar de la inmersión y va a hacer que no me sienta al 100% con esta película. Aún si, digamos, termino sintiéndome igual que con Doctor Strange, donde yo dije, ok, lo sentí que no perdí mi tiempo. O sea, tuve momentos divertidos, entonces no sentí que perdí mi tiempo, ¿entiendes? A pesar de todo. Un poco fui como Tom cuando salió del cine. Ok. Ahora, now to English. As I said in Spanish, for those who are listening, if Pablo's analysis on the Moon Knight thing is correct, it means that Moon Knight is basically being left, high and dry. They just let it out there and to die, and they didn't do anything to make it connected to Marvel, and they misused an actor with the chops as Oscar Isaacs, which pisses me off because he's a good actor and they could do so much with him. And the other part is, I don't believe the problem is this movie is coming on the heels of Doctor Strange. And Doctor Strange had problems in production and had problems in story. And if we keep that consistency in the fact that it is inconsistent and there is no quality control, I worry the fact that at the end I'm going to have the same problem of immersion with the movie, because I'm going to go there and I'm going to feel like I can't see clearly what's happening. And I feel there's like there's holes in the plot that I can't explain, and it's going to annoy me. And I'm going to be like, what happened there, And I don't want that. If I'm going to go and see a Marvel movie with my girlfriend, that she's a Marvel head, I want for both of us to enjoy the experience. And right now, as far as I can tell, I'm going to have the same experience maybe as Doctor Strange, where I said, okay, it wasn't a waste of time. I had fun, for those 2 hours, but that was it. Mhm. The other thing that I've noticed when I've gone on dates to see some of these movies that are out there is that women like looking at hot dudes, and women, at least the ones that I've gone to movies with, they're sometimes put off by this look. It doesn't, to them, the feedback I've gotten is it's not so much empowering, or, como dicen, el stunning and brave y todo esa mierda, is that they just, women like strong men, they want heroes as much as we want role models. Yes. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué opinas, Pablo? He conocido a algunas feministas radicales que lo que les gusta son los hombres malotes porque ven los músculos, ven la apariencia de macho. Incluso las radicales van con cara de macho, así que creo que es algo biológico, no se escapan de eso. Así que sí, a las mujeres les gusta ver músculos y les gusta ver hombres musculosos en pantalla, especialmente semidesnudos. Eso es por lo que las mujeres iban tanto a las películas de Thor. Hola, Jace. Jace, my good brother Jace, it's a guy from Norway. This makes me more pissed off also, man. You want to rant. That guy knows how to rant about stuff, I'll tell you that much. Oh, yeah. So, Are you saying, Jace, out there in the chat, that as a man from Norway, you don't find this inspiring and stunning and brave? ¿Qué opinas, Jace? Well, considering the fact he doesn't like comic book Thor at all, no matter what iteration it is. Yeah. This must annoy him even more. Yeah. No es aceptable, ¿no? No. Para él, no. Es aceptable. Bueno, ¿qué más? Are you guys, how excited? Okay, on a scale of 0 to 10, Diego, tell me the level of excitement from 0 to 10. Okay, de 0 a 10, ahorita, ¿cómo está todo? 6. Aún quiero darle un poco de esperanza a ver si Taika lo hace como Thor, como el Thor Ragnarok. 6 puntos es un montón de esperanza, güey. Pero es que como Taika Waititi, tengo fe que lo haga divertido, lo haga con comedia. Ajá. Entonces, por eso le pone el 6. Pero si comienzo a ver más, que me hace cambiar mi opinión, ahí lo actualizo. En vez de casting coach, ¿viste lo que hizo Taika Waititi y aún así quieres tener algo de esperanzas en esto? Pues, recuerda que de los dos, yo siempre trato de ser el más positivo. Pues yo le doy un 2 a esta tontería.
Y eso es ser bastante, bastante generoso. Y Ángel de la Verdad, Chiale, ¿insinúas que las feministas tienen líbido? Entonces, ¿por qué quieren que las demás nos volvamos monjas? Mm. No es que quieren que se vuelvan monjas, es que no saben qué diablos quieren. Por eso están gritando en la calle, pintándose de colores raros y demás. ¿Alguna vez has notado que las feministas una vez pasan esa etapa se convierten en curuchupas, como les decimos en Ecuador, o en las clásicas mujeres que salen bien vestidas y todo les parece horrible? Sí, básicamente la mamá religiosa originalmente fue una feminista radical. Así pasa. Yo creo que es básicamente el ciclo de vida. Y dice, de NITV dice, we're stunning and brave. Oh, All right, sí. let's go to the chat. Let's get some numbers from the chat. Chat, on a scale of 0 to 10, everybody that's here, we got well more than 30 people here. Let us know 0 to 10. Vote right now. How excited? 10 is super sábado gigante, excited. 0 is like you'd rather be asleep. Llamen al chacal. Hay uno que me encanta su respuesta. Let's see what comes in. All right, here come the results. They're running in. Everybody 0 to 10. Everybody vote. 3, 3, 3. El número de medio bestia. Miguel, para. Voy por los decimales. Como, Miguel, esto es una cosa. También tú, Dani. Look, Es una Daddy's, Daddy como digo, said es una escala, pero tampoco estamos hablando de criptomonedas. Wow, I'm actually surprised. My number is going to be between 5 and 7. RIP Dogecoin. So this is great. La comunidad latina de Midnight Sedge. Wow. Piensa que no hay valor en esta película. That surprises me. That's coming in so low. I'm actually surprised. Are you guys surprised? I'm actually kind of shocked right now. Miguel Farad dice, pues, Renodeo a 0. ¿Ves? Ujú. Mejor. Así, no me sorprende, ok. Porque yo entiendo cómo en Latinoamérica vemos a los héroes. Ujú. Entonces, por eso mismo yo veo por qué esto pasa. Y me lo explico. O sea, no me sorprende para nada, pero como digo, y yo soy una de esas personas que la razón por qué no le doy tan bajo es porque yo soy de uno de esos que prefiero ver todos los ángulos, ¿entiendes? ¿No? Ujú. Si digamos, un ejemplo, hay un youtuber que habla bien de esta película, hay un youtuber que habla mal de esta película, pero así en los extremos yo veo los dos. ¿Por qué? Porque al final yo quiero sacar mi propia conclusión de todo. Y por eso también creo que yo le doy un poco más de como, no diré de positivismo, ¿entiendes? Uy. Porque quiero yo esperar. Oh, did I see? I missed this. I didn't see the Tom's here. Hey, Tom. Midnight Sedge. Hey. I sent you a link. Ay, recuerdo la época en la que Eldritch podía Lord ver a... Hamster says, I will probably watch the nightmare that is Love and Thunder anyways, just to see how bad it is. Ajá, exacto. Ay, It's es mi that, you know? trabajo. I mean, yeah, es tu trabajo, pero también yo pienso que hay que, nosotros tenemos que de todas formas como consumidores armar nuestra opinión en base a toda la data, ¿entiendes? Lo bueno, lo malo, y en base a eso, todos los puntos que vemos, decidir si vemos o no. ¿Viste, doctor Wanda? ¿Viste que mis observaciones con respecto al modelo de consumidor después de la película eran correctas? Oh, sí. A veces tienes que confiar en la matemática, hermano. No, yo sé, pero yo siento que de todas formas toda persona tiene que hacerlo así, ¿entiendes? Ujú. Pablo. Es que mucha gente se deja llevar por lo que opinan los críticos en general y siento que tampoco es la forma correcta. Miguel Ferrar dice, el problema es que ya sabemos para dónde va la micro. Y así, el ángulo ya es conocido. Es exactamente, cuando puedes calcular la trayectoria de un proyectil, normalmente te quitas del camino, hermano. Es Ay, matemática simple. Thor woke in the air is the name of the damn movie. Whoa. Yeah, in English I call it Thor Walk and LGB Thunder. Thor, wait, what did you just say? Thor and what?
Thor, Woke, and LGB Thunder. The T Woke is for and Thunder. LGB Thunder. Wow. Danny TV dice, Diego. Aunque en Latinoamérica consumimos ciegamente, yo prefiero no dar más mi dinero a Disney, la destruye mitos. Ujú. Yeah. Es que es verdad. Es que es verdad, culturalmente acá, como somos importadores de cultura, estamos más propensos a, de verdad, cualquier cosa que parezca entretenida, ir a verlo. Y no es una crítica en sí, simplemente es cómo se formó nosotros. Porque también, seamos honestos, hay varias películas malas que si tú ves los números han sido un éxito en Latinoamérica, pero en el resto del mundo fueron un desastre. Básicamente. Entonces, por eso hay que tener eso en cuenta, pero también creo que es un poco depende del público cómo lo vea, ¿no? O sea, ¿qué están viendo? ¿Quiénes están viendo? Si nos ¿Sabes ven a qué es lo que creo? nosotros, se informan. Deberían tratar de hacer lo mismo que hicieron con Don Gato. No sé si es que conoces la historia de Don Gato. ¿Don Top Gato y su Cat, pandilla? Sí, Top Cat es una serie que fracasó en los Estados Unidos. Benito tenía una voz súper sabrosa. Y cuando hicieron la versión en español, le cambiaron la voz a Sid. Y Funcionó. con el cambio del personaje funcionó y la serie tomó un nivel completamente diferente. Así que deberían hacer un Don Gato y traducir a Valkyria como un ¿Cómo estás, Don Gato? Y listo. Thank you. I'll check the Alright. DM right now, Tom. I'll check it right now. Ay, Dios. And we got breaking news. Jace Fox has become a member of Midnight Ten de Español. Thanks, brother. Muchas gracias, hermano. Nights. All right. Good news is that, Jace, you will not be getting a video, welcome video that has Pablo and Diego in their Midnight's Ed en Español man thongs. We have What? the censors what? have not approved that video yet, but it is coming soon. Yes. So, What kind of deepfake technology did Paulie use this time? well, but welcome, Jace Fox. Welcome, brother. A ver, ok, pero creo que ya hemos matado este Sí, tema. Ya hemos hablado. totalmente. All right, we got. I'm gonna have to really quick drop to. We got some breaking news here, that Pablo's gonna love. Oh, Hold on, no. stand by. Pablo, por favor, We're saca gonna get el to cuerito. Netflix in a second. Hold on, we've got breaking news from my other boss, which is we have Tom just sent this to me. So this is our other boss here, the other boss man. Y ahora quiso el Breaking cabeza de news. bombillo. Star Wars boss debunks Rian Johnson trilogy cancellation rumors. Let's go through this real quick. Quick 5 minutes, and we'll get to Netflix, and then The world of Star Wars is currently expanding bigger than ever thanks to Disney Plus, but many are eager to see the franchise return to the big screen. Disney has so far released 5 blockbuster adventures in the galaxy so far, far away, being Solo, Rogue One, and the controversial sequel trilogy from directors J.J. Abrams and Rian Johnson. Even though the current focus remains on Disney Plus and the Mandoverse, there are a number of big screen outings in the works with major creatives attached. Thor, Red. Okay, we're gonna skip that in the wake of whatever. Okay, in the wake of Rise of Skywalker's 2019 release, Disney was quick to greenlight several new trilogies from big-name Hollywood talent. The Last Jedi director Rian Johnson was confirmed to be working on a new trilogy of his own, with the second coming from Game of Thrones writers David Benioff and D.B. Weiss. The trilogy from the men behind Game of Thrones was ultimately scrapped, but things have been quiet regarding the future of Johnson's project. Rumors, which have just now been debunked, suggested it had been canceled. The Last Jedi director's trilogy receives update. Lucasfilm president Kathleen Kennedy revealed the previously announced Star Wars trilogy from The Last Jedi director Rian Johnson has not been canceled as rumored. However, its status is now being described as backburnered by Vanity Fair's Lucasfilm report, meaning that its development is not as active as it once was. Kennedy explained to the outlet that development has been held up due to the filmmaker's commitments to the multi-picture deal with Netflix for the Knives Out franchise. Right. Hold on, let me do this in my Karen voice. Ryan has been unbelievably busy with Knives Out and the deal that he made at Netflix for multiple movies. Kennedy also addressed the future of the movie being produced by Marvel Studios president Kevin Feige, noting that she would love to see what movie he might come up with. Ever since The Rise of Skywalker proved to be unpopular with fans, Lucasfilm has completely avoided taking Star Wars to theaters. That may be in part due to COVID-19 pandemic. But also to allow the studio to take its time to recalculate how it handles the franchise. You fucking think?
Uh-oh, did I say that on this channel? There was once a time when it appeared as if multiple trilogies were on their way, and yet now there's only one. But with standalone venture, As of now, there's no time frame for the first installment of this trilogy to begin production. After all, there doesn't even seem to be a script or writer attached yet. Kathleen Kennedy's comments indicate things won't start properly moving forward until Johnson has completed his current deal with Netflix for a second and third film in his murder mystery Knives Out series. Details remain scarce regarding what Johnson has planned for the trilogy, but there are endless possibilities. Well, let's go to my most emotional co-host and let's ask him. Pablo, ¿qué opinas en estas noticias del día? ¿Qué ¿Yo? opinas de Rian Johnson? ¿Qué opinas del futuro en el Star Wars, en el cine? ¿Qué opinas, Pablo? Star Wars está muerto, básicamente. E incluso escuché en vivo la llamada del segundo trimestre de earnings de Disney. Básicamente, Bob Chapek se escucha completamente derrotado. Esto es una movida 100% de Kathleen Kennedy. Me parece un desastre. La gente odia a Rian Johnson como director. La gente no lo quiere ver cerca, no lo quiere tener cerca. La película que hizo destruyó completamente el canon y destruyó toda la conexión que tenían los fans antiguos con las películas. Simplemente con esto, lo que me queda claro es que sí, lo que escuché durante la llamada es a Bob Chapek completamente derrotado, completamente sumiso y aceptando que va a perder dinero y que la razón es simplemente que él no tiene control sobre la empresa. ¿Por qué? Eso es básicamente lo que dijo durante la llamada. Y que, por cierto, durante la llamada fue tan excelente en las cosas que habló que de repente alguien vendió 8 millones de acciones y perdió más de $10 en un segundo en valor de acciones. Perdió $10 por acción en vivo mientras los accionistas estaban hablando ahí con él. ¿Ok? Esta noticia es una terrible noticia financieramente para Disney, es una terrible noticia para los fans de Star Wars, es una terrible noticia para absolutamente todos. Esa es mi opinión. Y Miguel Farah dice, Rian Johnson tiene la cara que merece un puñetazo preventivo. Y eso es antes de saber las especialidades que ha hecho. That's true. I mean, what he really did is he just fucking rape savage this whole thing. I mean, really No did. ensucies tu puño, usa una tabla. And of course, I am going to stand by my brother, Tom from Midnight's Edge, whose analysis that this is all BS. It's never happening. This is really, people lie in Hollywood all the time. And earlier, before this article dropped, I believe it was late last night or early this morning, Vanity Fair, I know, released an article, which I have not read yet. And that article in Vanity Fair has a lot more content to it and analysis that needs to be done. But the director, this is just Hollywood shilling type of thing. And yeah, but they cannot afford this. Did you hear the quarter two earnings call from Disney? Oh yeah, of course. Yeah, did you notice at the moment when Chapek started to talk about content, that somebody sold 8 million shares and the shares plummeted from 110 to 100 in an instant? Yeah. Yeah, that's exactly what this kind of news generates, because people want, shareholders want content on theaters, content on Disney Plus, and the parks being full. This doesn't help at anything, because if Rian Johnson is making a trilogy, well, that means that everything is lost for Star Wars. Star Wars is one of the key elements on Disney Plus and on screen. Then you have the parks. They basically created a full hotel and an attraction on the parks for Star Wars. So investors will not be happy with this news, because this affects their bottom line. Welcome to reality. God damn it. Diego, before we move on to the next topic, anything you want to say? Ok, solo diré esto rápidamente. Wait, Yo the chat. no Wait, real quick. I'm sorry. The chat has something to say. Hold on. I'm sorry.
Ooh, look Oh, at Dios Jace. mío. All right, go ahead, Diego. Go. Solo voy a decir esto. Yo siento que esto es solamente publicidad. O sea, es marketing. Simplemente tratan de salvar una situación y diciendo, no, 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 no. Como no tratar de ceder a los rumores, sino tratan de negar los rumores de una forma. Dicen, no, 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 no. Aún sigue el plan. Solo está ocupado con el Netflix y tenemos que esperar. Pero honestamente, si fuera así, ¿ok? Yo creo que hubieran dicho mucho más detalles de lo que han dicho y no simplemente negarlo. Así es como lo veo yo. Yo creo que ella sabe de que la situación está medio en su contra y que la va a arruinar aún más si no trata de negarlo según su perspectiva de Kathleen Kennedy. Pero yo no le veo muchas esperanzas, aún con la situación de Chapek derrotado, yo no le veo muchas esperanzas a esto, por el simple hecho de que Disney está perdiendo más valor cada mes de lo que estaba el mes anterior. Y entonces a un punto, Chapek o lo van a votar y van a poner a alguien que va a tener que hacer cortes serios, un Zaslav, básicamente, o Kennedy va a tener que, así, va a tener que aguantárselo y decir, tengo que ayudar a este porque si no, vienen peores cosas. Así es como lo estoy viendo yo. No lo estoy viendo desde el punto de vista de un fan, sino como el punto de vista que hay en finanzas. Y yo veo esto más como una forma de apaciguar los fuegos y tratar de mantener su propia cabeza en preparación para que lo que venga. El problema es que la última vez que hablaron de esta clase de cosas en una llamada de accionistas, perdieron $10 por acción cuando ya estaban en crisis, cuando tuvieron que hacer que un montón de empresas de equity compren en bulk acciones para tratar de ir al earnings call en vez de en $104, en $110, y de repente se van a $100 de precio de acción por hablar exactamente de esta clase de ridiculeces. Así que lo lamento, si es que es desde el lado financiero, esta es una de las peores idioteces que pudieron haber hecho. No, yo dije, yo lo veo del lado financiero, pero yo digo que Kenny lo hace más que nada para proteger su cabeza. All right, now in Que le English. what you corten la guys just said. cabeza. Okay, just quickly, I would say I see it as a standard denial job. They're trying to deny the rumors, and because Kennedy's trying to protect her own ass, basically. She doesn't want to get fired, kicked out, in disgrace, because she knows that Chapek is in a downward spiral, and and they replace him with somebody like Zaslav. Ooh, things gonna get ugly. Yeah, I was talking about if you go to the earnings call, they had to actually make a lot of equity firms, and I'm sure Vanguard is one of the ones that buy the bulk of the shares to go instantly at the moment of the earnings call from $104 to $110. And they start to talk about this kind of content, and the shares plummet to $100. So this means that they lose money every single time they talk about this. They should be quiet from a financial standpoint. They should be absolutely quiet on this kind of stuff because it harms the company. That's it. All right, and let's go to the chat real quick. They had some pretty strong comments. Let's see here. So are they spreading the leaks to troll us, or is this a he said, she said for Win Johnson? Well, I think we answered that, right? Yeah, pretty much. I think we covered that. And Jace has been most active in the chat saying that no one wants this. None of us wants this, and no one has any confidence. I mean, the reason why this can't happen is that just common sense. I mean, if they were to announce that he's directing a trilogy and actually put it out there, that's going to kill and sink things. No one is getting up for that. Why would you get the director from the most of the three movies? This is the one that's most hated in the sequel trilogy by far. So you're not going to get the one that was by the most hated director. All right, next topic, and then we're going to talk about the Netflix memo. Who's got that, Diego or Pablo? Yo lo tengo. Lo encontré en español, además. Okay, go. Dame un segundo. Acá estás. Básicamente, Netflix manda a decir que si no te gusta, te vistas y te vayas. Netflix dice a sus empleados en un memo: si te resulta difícil apoyar nuestra amplitud de contenido, Netflix puede no ser el mejor lugar para ti. ¡Woo! Yeah, baby. Entrepreneur en español. Let's hear it. Go, Diego, go. Como han escuchado a Mike decir,
Netflix acaba de mandar un memo de casi 5,000 palabras, donde una de las frases clave que hubo ahí es básicamente la directiva de Netflix diciéndoles a sus empleados, después de los que recordamos los incidentes de los empleados de Netflix salir a protestar por el show de Dave Chappelle, su último especial, ¿ok? Les ha dicho, básicamente, nosotros vamos a apoyar la idea, el concepto de la libertad de expresión en su sentido puro. Por lo cual, si ustedes no están de acuerdo con nosotros, los invitamos a ustedes a irse libremente, ya que ustedes no sentirán que este es un lugar para ustedes. Que sorprende a muchos porque considerando por cuántos años Netflix estuvo con otra postura, ¿no? Esto es una señal del cambio que está pasando en el mundo empresarial, porque simplemente han visto que las políticas que han estado usando, lideradas por, ¿cómo era el acrónimo, Pablo? El ESG. ESG. ESG, por eso. Environmental, Government, Social Justice. Environmental, Social Justice, Governance, algo así era. Eso. Ok, ESG. Ok, pero esa política para financiamiento determinó que tuviese que haber una serie de medidas específicas con respecto a diversidad. Sí, ¿Ok? el Acuerdo de París no fue exactamente muy bueno para los bancos. Ahí se estableció el sistema de ESG. Ajá. Por lo cual, al hacer eso, tuvieron que tomar una serie de medidas más en apuntar a eso. En sacrificio de contenido, sea darnos mejores historias, o sea darnos historias truncadas o series que nunca quisimos, ¿no? Todos recordarán She-Ra o todos recordarán cosas como The Witcher temporada 2, Ujú. ¿no? Entonces Netflix acaba de básicamente poner el pie y decir a sus empleados, ustedes no mandan, nosotros mandamos. En la directiva, básicamente. Que es un gran paso adelante para de verdad tener entretenimiento divertido, porque van a promover libertad de expresión. Y entonces, eso significa que, ok, porque algunos van a pensar, oh, muerte de la diversidad. No necesariamente. Puedes tener historias interesantes usando eso también de diversidad. El problema es de que ponían la idea de diversidad siempre por delante de la historia, lo que siempre dañaba la serie o la película. Pero ahora, como dice Dani, un gran paso para Netflix, pero ahora Netflix está diciendo, vamos a poner la historia primero. Now's a good time to pause. Diego, go back in English and then explain everything you just said. Okay. For those listening to us, basically Memo has just told to the employees that if it's difficult for you to support our idea to present a ample variety of content, meaning from both sides of the aisle, maybe Netflix is not the best place for you. In a memo that's over 5,000 words long. I'm still surprised they made something so long. And basically, this is good because this is Netflix showing that they are supporting the pure idea of free speech. And I explained that the reason why we saw so much of this diversity policy in the movies and series in Netflix was because they had to get the financing, and the financing was limited by the policies of ESG, which required you to fulfill some quotas. But I basically say now that basically Netflix, instead of putting diversity first, are saying we're going to put the story first, the horse before the cart. And this means that we're going to have more entertainment, more actual, the fun stories. And I'm not saying that they're going to eliminate diversity. I'm saying that they're going to make diversity more, using diversity as a more interesting story point, because they're going to first put the story of the series or movie first, and then they're going to put maybe the whole elements of diversity into the story to make it even more interesting, actually have human stories in these things, which could make Netflix be, have somewhat of a renaissance in culture and, turn around their fates. Yeah, the real issue with the Netflix productions and everything in general right now is that you cannot harm feelings, and that's what is making everything suck, to be honest. And I see Milky Rooney saying maybe they can finally cancel The Witcher. No, they can retool The Witcher and make it good again, because the first season was actually really interesting. The issue is the second season undid everything that was good about the series. And in general, if you see right now, you cannot put the characters in in a lot of troubles that you will be able to resolve through
things that are harming to their egos, harming to their political perspectives, and that makes difficult to actually do a story that is worth watching. And if you see this change in politics already is in place in the trailer for Netflix for Japan. I sent it to the chat yesterday because they are actually promoting the male characters on the shows. They are talking about how great it is to get the dad on Stranger Things. He's basically the face of, look, we have really fun and strong men on oral series. And that's the way that you should go. Start going for those male characters to be actually great. Start to make women characters actually women and not men on drag. And have fun. Because guess what? A lot of the franchises on Netflix could work great if you just had good storytelling. Yo estoy de acuerdo con Danny TV. Danny dice, gran paso para Netflix. Estoy Totalmente. completamente de acuerdo contigo, hermano. Y un segundo solamente en español, lo que estaba diciendo es, miren, muchísimas de las cosas huecosas, el tener personajes LGBT y demás, puede servir muchísimo en historias, porque los puedes poner en situaciones difíciles en las cuales tienen que enfrentarse a cosas que se conecten no solamente con la audiencia de su grupo, sino con la audiencia en general. El problema es que como ahora no puedes lastimar los sentimientos de ciertos grupos en la audiencia, no puedes contar esas historias. Entonces, Netflix está teniendo muchos problemas por eso. Pero si es que ven, por ejemplo, el tráiler japonés de Netflix en general, hacen una celebración a sus personajes masculinos y apuntan al papá de Eleven en Stranger Things como, miren, tenemos este genial personaje masculino, ¿ya? Entonces, ya están empezando a hablar sobre sus personajes masculinos y están empezando a presionar un poco más hacia ese lado, que es el lado que estaba olvidado. Con eso tal vez puedan poner algunos puntos en la historia que sean mucho más específicos para hacer una historia buena y no específicos para hacerte sentir bien si es que eres del grupo LGBT o lo que sea. Y con esto van a tener un crecimiento real en su audiencia. Mark Wall has an interesting point, Diego. Mark Wall dice que la gente alfabeto cree el Diversity Channel y nos deje poder volver a disfrutar el cine. Mira, es lo que estamos diciendo Pablo y yo. No lo veo así. O sea, tú puedes tener personajes del grupo en las películas y en las series y darte historias interesantes, darte conflictos interesantes, ¿entiendes? Porque y sí, puede ser un cliché, el típico de el chico de la comunidad que sus padres no entienden, viene de una familia conservadora, pero es que ese contexto da un montón de material para conflicto y para desarrollo y para avanzar su personaje y hacerlo entrañable de verdad, porque es una realidad que muchos viven. Yo conozco un amigo que recién en el 2018 salió a sus papás. ¿Entiendes? El chico ya tenía más de... ¿Cuántos ahorita tiene Jason? ¿Cómo se los dijo? Mamá, papá, soy un 25. personaje de Netflix. No, básicamente dijo. I mean, look, he's got soy. I mean, it's an interesting idea. I mean, if they want diversity all the time and agenda all the time, they can create their own diversity channel. But that would take work. It would take capital. It would take a whole bunch of stuff. And you know, I think you're right, Diego. It's like I have no problems with all kinds of diversity here and there, but just stop throwing it in my freaking face. Also, it's difficult because it's 10% of the population, so Exactly. you will have to... You know what? And I don't Yeah. say this a lot, but I'll say it here. I mean, what percentage of the United States is Latino? 25%? 30%. 30%. 30%. And yet here we are, Hollywood, pandering to, ¿qué más? Como 3 puntos, 5 puntos, 10 puntos, trans, LGBT, whatever the hell. I mean, come Yeah, on. the LGBT community is not so... Ya me canso de adept esta to mierda. TV. Yeah, yeah. I mean, you don't see us as Latinos bitching about, like, you know, bueno, ¿dónde está el boricua? ¿Dónde está el mexicano? ¿Dónde está el, you know, chileano, nicaragüense, or, you know, whatever part of the money? I mean, if you imagine if we as Latinos bitched about it, oh my God, we'd like never, it would go on and on and on, right? La mejor serie de Colombiano, Netflix ya tiene un nicaragüense, ecuatoriano. ¿huh? La mejor serie de Netflix ya tiene un ecuatoriano. Cobra Kai, Miguel es ecuatoriano. Así que... Yeah, but I don't think we have, like, you know, all kinds of, like, we're not up in arms
about not having the others. No quieren Diversity Channel, quieren mandar a la puta todo lo que amamos. Básicamente sí. Yeah, that's pretty much it, right? Ese Luis problema. dice, Diego. Luis Navarro nos dice, sin generalizar, soy bi y estoy harto de política identitaria en entretenimiento. Y sí, ¿ves? Acá hay alguien que está harto porque también hay... Tú si quieres puedes, como decimos, pander, o sea, ir por ese público, pero hay ciertos límites, ¿entiendes? Porque a un punto los caricaturizas por hacer eso. Y no es correcto. Son personas. Es punto, simple. Tienen más profundidad que simplemente su orientación, o sea, a quienes aman, ¿entiendes? Tienen otras cosas. Y tú puedes usar eso para hacer más cosas con eso. Pero no, se limitan a solo una faceta del ser humano y se olvidan del otro 98% que conforma un ser humano. Sus hobbies, sus pasiones, sus amistades, su familia. Todo eso es lo que hace una persona y podrían hacer cosas tan increíbles con eso. Yep. Yep. Your Muslim uncle says, I've been saying this for a minute. If we were having quotas, where's the Latino communities? Pick and make our food, but we don't want to see you in our movies and shows. Bro, I could get started on that for another 2 hours. Our Sí, brother, no. Junior Lopez Jr. says, every Mexican TV show gets canceled. The only show I remember making it past 2 seasons was a George Lopez show. You know, he's got a good point there. Sí, y no solo eso, George López peleó por su segunda temporada. La única serie que he disfrutado las 3 temporadas es Stranger Things. Y Cobra Kai, obviamente, pero Cobra Kai empezó en YouTube, así que... Yeah. Diego. Ahí está. Y dice, Ángel, la verdad, nuestra amiga nos dice, yo siempre he visto a las compañías como grandes idiotas que solo quieren dinero fácil por no hacer nada y si algo triunfa es por los artistas, pero los explotan, al final los vuelven locos y renuncian. Y sí, ¿cuántos actores conocemos que han sido sobreutilizados por la industria y a un punto quiebran? O cuántos actores juveniles hemos visto caer en desgracia gracias a compañías como Disney. Miley Cyrus, ¿alguien? Miley Cyrus, Hilary Duff, Lindsay Lohan. No, Duff, de hecho, ahora se ha compuesto y es una mujer hermosa. Pero de todas formas, tuvo su caída, Tuvo ¿entiendes? sí, tuvo su época de alcoholismo, drogas y... Creo que Dylan y Cole Sprouse son los únicos de Disney que salieron bien de ahí. ¿Recuerdas a los actores de Drake and Josh? Ajá. Investiga sobre ellos. Yo sé que Josh Peck sí, pero Drake Bell está en problemas legales. No, más directo. Sí. No puedo decir eso abiertamente en el canal porque nos quitan el canal, pero sí es sujeto a hecho de... De todo. Digamos Sí. de todo. Ok. Mientras Josh Peck ha sido un poco más, ha salido al menos adelante en su carrera. No sé como persona. Y David Martin dice, Chico and the Man lasted 4 seasons. Mike, me tendrás que dar contexto de esto. Chico and the Man is way before your time, my brother. And with that, I think it's time to bring the show to an end. Muchísimas gracias, Diego, Pablo. Anything you guys want to promote that you've got going on? Solamente lo que Pablo dijo antes en inglés y se lo iba a decir en español. En el canal vamos a sacar un video de la versión español del de Andre, donde explica todos los reshoots que hubo de Doctor Strange y da en lujo de detalles lo que ocurrió ahí, para que entiendan por qué estuvimos haciendo tanto énfasis sobre esa parte de todo el presupuesto de Doctor Strange. Y como siempre, soy Diego Méndez en español. No se olviden que tenemos los videos para ustedes al menos una vez a la semana. No se olviden que también tenemos membresías. Si se vuelven miembros, podrán tener acceso no solamente a noches de cine y emojis, sino también van a ver un video al final del mes dedicado solo para ustedes, donde podemos decir un poquito más en detalle ciertos temas que públicamente no podemos en videos para el resto de la población en general. Y nos vemos hasta la próxima. Well, all right. And Pablo. Ok, en el canal de Nick Weiser estamos hablando sobre cómics todos los viernes a la noche, así que pueden visitarnos ahí. Voy a estar con Brandon de Anime Guy este sábado hablando sobre Lucky Star y Scryte, 2 de mis series favoritas de los años 2000. Y por favor, si es que pueden suscribirse, si es que nos pueden ayudar compartiendo, porque eso nos ayuda a derrotar al algoritmo. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente. Well, all right. And with that, look who's here. Taco, burrito, Jefe.
Hello. Hola I'm todos. literally about to hit the button, so you can say Oh. bye and that's it. We're done. Oh, dang it. Or we can go another hour. You choose, boss. No, we'll do this. We'll do this. First of all, muchísimas gracias toda la gente en el chat and Mexican Iron Man for coming in and hosting. Thank you so much, Mike. You're welcome, brother. We got 2 new members. We got Brandon, the anime guy, and we got Jace. So we got I was Norway watching the whole time. Okay, awesome. So we got a couple of new members. We had a great talk. We've had an awesome chat. Everybody's been participating in the chat stream. So it was great. I just want to say, I was listening the entire time, dealing with some stuff, but it was great. 2 things to continue this conversation in English. We're going to do a Star Wars breakdown of the Vanity Fair on the Latino Slant today. Tomorrow, I'm going to be with Pop Culture Minefield. We're going to break down the new programming on Netflix and why it's superior to the past Latino programming of Wocoso TV shows that all got canceled. They all got canceled, guys. And now I'm seeing that masculine is back. Los machos are back. Lincoln Lawyer, Lopez versus Lopez. There is hope. All right. Excellent. That is good news. Well, I'm going to end the show the only way I know how, which is probably not the traditional way. Thanks, everyone, for joining us. And please enjoy some Latino koalas in the rain. Koalas in the rain. Koalas in the rain. No fucks given. Koala, koala. Koalas in the rain.